Esta presentación corresponde a la segunda clase del bloque de inmunología en la carrera de fonoaudiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En esta ocasión hablaremos de la respuesta inmune adaptativa humoral y celular. Y para comenzar les muestro aquí un corte histológico de un linfonodo donde se aprecian las células que van a participar activamente en la respuesta que vamos a describir. ¿Cuáles son las principales características de la inmunidad adaptativa? En primer lugar está la especificidad, que radica en linfocitos T y B cuyos receptores reconocen a un determinado antígeno y que poseen un alto poder de discriminación respecto a otro antígeno. Vale decir, son capaces de discriminar entre antígenos muy parecidos entre sí. El segundo gran concepto relacionado con las características de la inmunidad adaptativa es la diversidad, ya que el sistema posee células con un número altísimo de posibilidades de reconocimiento de estructuras diferentes o incluso levemente diferentes. Nosotros somos capaces, porque tenemos células con receptores para tal efecto, de discriminar y reconocer una cantidad enorme de antígenos, estén o no representados en la naturaleza. En tercer lugar, tenemos la memoria, ya que el sistema genera respuestas más rápidas y mejores ante la exposición repetida al mismo antígeno, y en esta propiedad de la inmunidad adaptativa se basa en la utilización de vacunas en el combate a las enfermedades infecciosas. Hay respuestas adecuadas a distintas situaciones, hay distintas estrategias para eliminar aquello que no es propio. El sistema genera respuestas celulares y humorales y ellas van a ser eficientes en eliminar aquello que está alterando el yo biológico. La autolimitación es un proceso regulado que termina al ser eliminado el antígeno que lo provocó. Sin embargo, quedan, como dijimos anteriormente, células de memoria que son capaces de responder en forma mucho más rápida al mismo antígeno. En sexto lugar, tenemos que el sistema en condiciones normales no genera respuestas efectoras a antígenos propios. Vale decir, tiene respuestas de tolerancia a los antígenos propios. Otra característica es que es tardía en la filogenia y en la ontogenia. La inmunidad adaptativa aparece solo en los vertebrados con mandíbula y se termina de desarrollar después del nacimiento. Y finalmente está a cargo de un sistema especializado de células que son los linfocitos T, los linfocitos B y las células accesorias, de las cuales vamos a hablar en esta presentación. Entonces, hablemos primero de dónde vienen y cómo se generan los linfocitos T y B, que son los encargados de generar y efectuar las respuestas inmunes que eliminan aquello que no es propio. Entonces, en primer lugar, los eventos que ocurren en el desarrollo de los linfocitos T y B son, en primer lugar, la proliferación, y posteriormente, durante el desarrollo, se reordenan los genes que codifican los receptores de antígeno. Vale decir, se genera el gen que va a codificar al receptor TCR o BCR. Posteriormente se producen eventos de selección positiva y negativa, donde se seleccionan las células que pueden ir a la periferia a reconocer antígenos no propios y se eliminan, no todos, pero la mayoría de los linfocitos que tienen receptores que reconocerían antígenos propios.
Después de esta selección positiva y negativa, se diferencian los linfocitos T y B en subpoblaciones que son funcional y fenotípicamente diferentes, para adquirir lo que llamamos finalmente inmunocompetencia, que significa que estas células que han pasado por todas estas etapas que hemos nombrado son capaces de reconocer y eliminar a todo aquello que no es propio. Lamentablemente, en algunos individuos estos mecanismos de selección o bien pueden fallar o bien puede haber una situación especial en la presentación de antígenos que hace que ocurran reacciones autorreactivas, pero eso es la excepción. Las células que conforman el sistema inmune adaptativo son los linfocitos T y B, como ya hemos reiterado. ¿Dónde se originan y cómo se originan estos linfocitos durante la ontogenia? Las células madre hematopoyéticas que radican en la médula ósea fetal o en el hígado fetal originan tanto a los linfocitos T como a los linfocitos B, células linfoides innatas, también denominadas ILC, y células dendríticas. Además, recordemos que estas células madre van a dar origen también a la línea mieloide, vale decir, los polimorfonucleares neutrófilos, basófilos y eosinófilos y los monocitos, y la línea eritroide, los glóbulos rojos. Pero en este momento nos interesan los linfocitos B y los linfocitos T fundamentalmente, de los cuales vamos a hablar. Entonces, esta célula madre multipotente genera, a raíz de la intervención de distintas moléculas, citoquinas, va a generar un progenitor común de la línea linfoide, que a su vez va a distinguir dos células, una célula denominada ProB, que va a originar a las células B, linfocitos B, y una célula precursora de linfocitos T. Ahora, esta célula precursora de linfocitos T va a originar a su vez los linfocitos Pro-T, que van a viajar a el timo, donde van a originar los linfocitos T alfa beta y los linfocitos T gamma delta. No nos vamos a referir en este momento a la célula linfoide innata, nos vamos a centrar solamente en el desarrollo de linfocitos B y T. Ahora, ¿de qué depende de que una célula progenitora linfoide común se diferencia hacia T o hacia B? Va a depender básicamente de reguladores transcripcionales que están señalados acá y que son el EBF, el E2A, el Notch, el GATA, etcétera, que no vamos a detallar porque no tiene mucha importancia para un curso general de inmunología, pero lo que me gustaría enfatizar es que dependiendo de qué factor transcripcional regulador actúe, va a ser el destino que tome esta línea, esta célula progenitora. ¿Cuáles son las etapas en el desarrollo de estos linfocitos? Tenemos acá un diagrama donde se muestran los eventos más importantes que ocurren en las diversas etapas que se nombran. Como dijimos, primero hay una etapa de célula madre que se convierte en un prolinfocito, tanto T como B, para pasar posteriormente, cuando ya empieza a expresar su receptor, pasa a un prelinfocito, después a un linfocito inmaduro y finalmente a un linfocito maduro inmunocompetente que viaja a los tejidos periféricos. Esto ocurre en la médula ósea en el caso de los linfocitos B y en el timo en el caso de los linfocitos T. Entonces, en las primeras etapas, los eventos más importantes
son la proliferación y se inician los rearreglos de los genes que van a conformar los receptores que van a aparecer en la etapa de prelinfocitos. Posteriormente, estos genes van a sufrir una serie de modificaciones para adquirir una competencia funcional y poder salir la célula hacia la periferia para reconocer aquello que no es propio y para la cual él es específico. Entonces, las primeras etapas hasta la etapa de linfocito inmaduro van a ocurrir en la médula ósea o en el timo, y la última etapa, ya con el linfocito maduro, va a estar ubicada en el tejido linfoide periférico. La dependencia de antígeno en las primeras etapas de maduración es independiente de la presencia de un antígeno, y en las últimas etapas es dependiente de la presencia de antígenos propios, porque allí es donde se produce la selección positiva y negativa. El timo es el órgano principal del desarrollo de los linfocitos T. En la foto que se ve acá se muestran una red enmarañada de células de origen epitelial o de macrófagos o células dendríticas que forman una verdadera red por donde van transitando los linfocitos, que son estas células redonditas que se aprecian en la fotografía. Lo que me interesa que ustedes imaginen aquí entonces es que los linfocitos parten un viaje desde la corteza del timo hacia la médula, en la cual van tocando físicamente a estas células de esta red epitelial y de macrófagos y células dendríticas para llegar a la médula y salir hacia la periferia. Entonces, todas las etapas que hemos descrito en los órganos generativos se dan en este tránsito de los linfocitos a través de esta verdadera esponja formada por células que van a estar permanentemente presentando el antígeno en MHC clase 1 o clase 2 para que sea reconocido por los linfocitos T. Esta etapa que se muestra en este diapositivo es fundamental para lograr tener un repertorio de linfocitos que sea capaz de reconocer en la periferia a todos los antígenos que no correspondan al individuo propiamente dicho. Las subpoblaciones de linfocitos B que crecen en la médula ósea y también sufren allí estas selecciones positivas y negativas son dos, los linfocitos B1 y los linfocitos B2. Los linfocitos B1 se desarrollan en el hígado fetal y tienen estas etapas que están señaladas acá de pro-B, pre-B y célula inmadura, y parten posteriormente hacia la periferia, teniendo en su superficie un receptor formado por cadenas IgM, cadenas Mu. Los linfocitos B2, que son los más importantes, puesto que conforman la mayoría de los linfocitos B, crecen y se desarrollan en la médula ósea, tal como se señala en este dibujo, también pasando por las etapas que ya hemos descrito. Posteriormente pasan por el hígado fetal y llegan por el vaso, y posteriormente van a originar las células foliculares B2, las células de la zona marginal B2. Ahora, el reordenamiento secuencial y ordenado de los genes que codifican receptores de antígeno genera lo que se reconoce como repertorio idiotípico. Este es un concepto bastante
complejo, difícil, y significa que nosotros tenemos una población de linfocitos que tienen especificidades para todos los antígenos que podamos concebir que existen o que van a existir en este planeta. Entonces, siendo los linfocitos monoespecíficos, vale decir, en este corte histológico, si ustedes ponen su atención en cualesquiera de estos puntitos azules, que es un linfocito, cada uno de ellos va a tener un receptor diferente que se ha generado por combinaciones únicas de segmentos génicos para conformar el gen que forma este receptor. Este mecanismo que ocurre al azar y que ocurre durante la génesis del sistema inmune, vale decir, durante el desarrollo en el timo o en la médula ósea, origina cerca de 10 elevado a 12 o más clones de linfocitos T y de linfocitos B. Entonces, cada uno de estos linfocitos va a ser o va a reaccionar solo si se encuentra con el antígeno para el cual él es específico. En esta imagen, que es del libro de Janaway sobre inmunología, que ustedes pueden encontrar en la biblioteca, vamos a ver lo siguiente. En la zona del medio está representado al medio una proteína que es el receptor de célula T. Si ustedes se fijan, esta tiene dos partes que están aquí de color azul, una en la cadena alfa y en la cadena beta, que son constantes, es decir, no varían entre un receptor y otro. Y ven una zona que tiene colores rojo, amarillo y verde, que son zonas variables. Y en esta zona es donde está el sitio de unión con el antígeno y por lo tanto es diferente en cada uno de los receptores de cada uno de los linfocitos. Ahora, ¿cómo se genera esta zona variable? Se genera a raíz de la combinación de segmentos génicos, y les dirijo la vista hacia la parte de más arriba del diapositivo, donde dice Germline DNA, y van a ver que hay cuadraditos rojos y cuadraditos amarillos. Al azar se une, por ejemplo, en este diapo, un B alfa 1 con un J alfa, que puede ser un segmento génico cualquiera. La unión de estos dos va a formar parte de la cadena variable, de la zona variable de la cadena alfa. Si miramos ahora hacia abajo, vamos a ver el mismo DNA de la línea germinal con segmentos V corta, D de dedo, J y después C. Si ustedes se fijan, esta parte de la cadena variable del receptor está formada por un pedacito V, un pedacito D y un pedacito J. Ahora, como estos segmentos génicos han llegado allí al azar, entonces esta zona variable va a ser única para esa célula y va a formar parte entonces de la zona variable del receptor TCR. En resumen, entonces, en la molécula que vemos al centro, las regiones de color azul son constantes, no han sufrido variaciones a la secuencia que está ubicada en el gen. Pero las regiones variables que están acá dibujadas de color rojo, amarillo y verde son distintas en cada una de las células. Y eso hace que este receptor sea único en cuanto a que reconoce a una única conformación molecular. Ahora, en la cadena pesada ocurre algo similar. El mecanismo es el mismo.
Si miramos acá, y en este caso se trata del receptor de las células B, en el caso anterior era el receptor de las células T, vemos el DNA de la línea germinal con los pedacitos constantes de color azul y los pedacitos que van a originar a la región variable con color rojo, verde y amarillo. Entonces, si ustedes se fijan, lo que me interesa que sepan es que la parte variable se forma por la recombinación de distintos segmentos V, D y J para originar una zona que es única y que solamente va a reconocer un determinado antígeno. Y eso hace que el sistema inmune sea altamente específico y eso hace que cada célula sea monoespecífica. Entonces, en las periferias, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos linfocitos T, como ya hemos dicho, y tenemos linfocitos B y células NK, de las cuales no hemos hablado, ni vamos a hablar mucho en esta ocasión porque simplemente no nos han dado el tiempo suficiente para hacerlo. Aquí vemos que las células T dan cuenta de más o menos el 80% de los linfocitos circulantes y son de tres tipos particulares: los linfocitos T citotóxicos o TCD8, los linfocitos T helper o TCD4 y los linfocitos T supresores o reguladores, que también son CD4. ¿Qué es lo que hacen estos linfocitos cuando llegaron a la periferia? Los linfocitos T citotóxicos son linfocitos encargados de atacar y eliminar células infectadas por virus, células cancerosas o cualquier célula que tenga el antígeno en su citosol. Los linfocitos T helper o TCD4 son los encargados de activar y hacer funcionar tanto a los linfocitos T como a los linfocitos B. Son linfocitos especialmente reguladores, pero también tienen una acción mediada por citoquinas que estimulan macrófagos a eliminar al antígeno, y esa es lo que conocemos como respuesta DTH. Y finalmente los linfocitos T supresores inhiben la activación y función. Hoy en día no se llaman supresores, sino que linfocitos T reguladores, que son capaces de regular, como dice la palabra, las respuestas inmunológicas, inhibiendo la acción de los linfocitos efectores. Por otra parte, las células B dan cuenta del 10 al 15% de los linfocitos circulantes, y los linfocitos B, una vez que son activados, van a originar células plasmáticas como esta que se ve aquí abajo, que tienen la capacidad de sintetizar y secretar millones de moléculas de anticuerpos o inmunoglobulinas que van a ser las que van a eliminar al antígeno. Y las células NK dan cuenta de 5 al 10% de los linfocitos circulantes y no son, estrictamente hablando, linfocitos equivalentes a los T y B que hemos nombrado, puesto que no tienen receptores específicos para antígeno, sino que tienen otra manera de activarse que describiremos más adelante. Entonces, en un linfonodo, que es el órgano principal donde ocurren las respuestas inmunes en conjunto con el vaso, vamos a tener una gran cantidad de linfocitos. Cada puntito azul que se ve en este diapositivo es un linfocito monoespecífico capaz de reconocer un antígeno, y estos linfocitos T y B tienen áreas preferenciales de ubicación. Los linfocitos B se ubican en estas estructuras redondeadas que hay en la corteza, y los linfocitos T se ubican en la paracorteza, que es una zona un poquitito más hacia abajo. Además, en estos linfonodos hay células presentadoras de antígeno profesionales. La recirculación linfática es permanente y también hay una rica circulación sanguínea.
Esto hace que estos linfonodos sean verdaderas esponjitas que están interpuestas en la circulación linfática y que van a recibir a los antígenos que provienen de los tejidos. Por otra parte, los antígenos que están presentes en la sangre van a ser captados fundamentalmente en el vaso con Z. ¿Cuáles son las subpoblaciones de linfocitos T? Vemos acá los linfocitos T, como hemos analizado, se generan en el timo. A partir de células pro-T se produce la selección positiva y negativa, y estos tienen tanto las moléculas CD4 como CD8, por eso se llaman DP doble positivo. Una vez que reciben la influencia de la interleuquina 15 o la influencia inhibidora de la interleuquina 4 o el interferón gamma, estas células dobles positivas se convierten en células ya sea CD4 positivas o CD8 positivas. Desde las células CD4 salen las células T reguladoras de las cuales hemos hablado. Cuando salen a la periferia, los linfocitos T CD4 se pueden convertir en distintas subpoblaciones de células dependiendo de qué citoquinas estén presentes cuando ellos reconocen el antígeno en células dendríticas. Entonces, tal es así que tenemos linfocitos TH1, TH2, TH17, TH3 y TR1, que son los reguladores. Por otra parte, los linfocitos TCD8 parten hacia la periferia y se convierten en linfocitos T citotóxicos, que son capaces entonces de eliminar células que están presentando antígeno en MHC clase 1. Estos linfocitos todos en realidad van a generar linfocitos T de memoria una vez que reconocen al antígeno y efectúan la respuesta inmunológica. Aquí vemos nuevamente las subpoblaciones de linfocitos TCD4 que ya hemos nombrado, y esto se los pongo aquí para que ustedes aprecien que cada uno de estos linfocitos, cada una de estas subpoblaciones de linfocitos tiene funciones específicas y lleva a cabo entonces estrategias de eliminación del antígeno que son diferentes. Por ejemplo, los TH1 secretan interferón gamma, el cual va a ser una citoquina que estimula la inmunidad celular y la eliminación de patógenos que están contenidos en vacuolas intracelulares. El linfocito, en cambio, el linfocito TH2 es un linfocito cuya principal función es ayudar a los linfocitos B en la generación de anticuerpos, y también es el encargado de originar respuestas antiparasitarias. El linfocito TH17 es un linfocito estrechamente ligado a la inflamación y tiene importancia en la autoinmunidad y en la eliminación de ciertos patógenos extracelulares. Y finalmente, el linfocito T regulador es el especialista en la supresión de las respuestas inmunes y la tolerancia inmunológica. Ahora, es muy importante saber que estos linfocitos que hemos visto en los linfonodos y en otras estructuras del sistema inmune se están permanentemente recirculando desde un lugar a otro. Entonces, en este vemos linfocitos que están en la sangre, que recirculan constantemente entre la sangre y el vaso, que pueden llegar a los linfonodos. De los linfonodos vuelven a la sangre, de la sangre pueden llegar a la médula ósea, a los tejidos extralinfoides, etc. El concepto que debe quedar en ustedes es que estos linfocitos no están estáticos, sentados en un lugar determinado, sino que están
permanentemente vigilando para ver si se encuentran con el antígeno para el cual ellos son específicos. Entonces, en la respuesta inmune propiamente dicha, consideramos 3 etapas y aquí he puesto a Superman como una analogía para que ustedes la recuerden claramente. En la respuesta inmune hay una etapa inicial que es el reconocimiento, vale decir, Clark se da cuenta de que hay un enemigo. El linfocito reconoce a un antígeno para el cual él es específico. Posteriormente, ese linfocito va a sufrir una serie de cambios bioquímicos que lo van a llevar a adquirir, entre comillas, superpoderes, así como sucede con Superman, que se activa y se pone su traje y parte a defender al organismo. Y posteriormente el linfocito va a ejecutar una respuesta efectora tendiente a eliminar al antígeno. Dicho de otra manera, aquí tenemos el reconocimiento. El linfocito reconoce al antígeno en una célula dendrítica, en este caso, que es esta célula estrellada. Posteriormente se activa y prolifera, generando un clon de linfocitos específicos para ese antígeno, el cual va a originar entonces respuestas DTH que consisten en estimular a estas células macrófagos y otras células inflamatorias, o bien va a generar una respuesta humoral mediada por anticuerpos, como este que está señalado acá, o bien va a elaborar una respuesta efectora citotóxica, matando y eliminando a la célula que está alterada por un antígeno no propio. Entonces aquí están escritas estas 3 etapas: reconocimiento, activación y respuesta efectora. ¿Cuál es entonces la dinámica de la respuesta en resumen y cuáles son algunas características que la distinguen? En primer lugar, es inducida en distintos microambientes de acuerdo a la vía de ingreso del antígeno. Como ya les dije, los antígenos que llegan directamente a los tejidos van a llegar a los linfonodos cercanos y en ese linfonodo se va a generar la respuesta. En cambio, los antígenos que están presentes en la sangre van a llegar al vaso y van a ser detectados allí por los linfocitos específicos para ellos. La presentación de antígenos a las células de la respuesta inmune se requiere tanto de interacciones directas entre las células involucradas y también se requieren mensajes a través de las citoquinas. Ahora, el contexto en que se produce el reconocimiento determina la estrategia que genera la respuesta inmune para eliminar al antígeno. Y aquí volvemos a la clase anterior, donde yo les conté que la respuesta inmune innata, que consiste básicamente en la inflamación, va a determinar de alguna manera el tipo de respuesta que se genere. Y esto se hace a través de la secreción de diferentes citoquinas. Una vez generada la respuesta efectora, en los órganos linfoides secundarios, los linfocitos o los anticuerpos se dirigen al lugar donde se encuentra el antígeno y lo eliminan o lo neutralizan. Entonces, en la eliminación propiamente dicha del antígeno participan una serie de células y moléculas. Entonces, en la primera etapa vamos a hablar de la presentación de antígenos y en estas microfotografías del microscopio electrónico de barrido se muestran cómo se produce la interacción entre el linfocito, aquí de color rojo o amarillo, y las células presentadoras de antígeno, que son las células que van a mostrarle el antígeno al linfocito en el contexto de moléculas MHC, clase 1 o clase 2. O sea, cuando ustedes miran estas células que se están tocando, lo que está ocurriendo aquí es que hay un contacto físico entre el TCR o receptor del linfocito y
las moléculas MHC clase 1 o clase 2, según sea el caso, que están presentes en la célula esta de color verde calipso, que es la que está mostrando al péptido antigénico. En el recuadro inferior se muestra también un macrófago que está incorporando a su citoplasma a una bacteria y que va a procesar y va a mostrar posteriormente sus antígenos a los linfocitos. Entonces, en la primera etapa, el reconocimiento del antígeno, donde ocurre es, como dije, en los linfonodos o en el tejido linfoide asociado a mucosas, a piel o al vaso, o en el vaso. Como en forma directa por los linfocitos B y en MHC por los linfocitos T. Y esto es un verdadero dogma de la inmunología. Un linfocito T solo reconoce al antígeno si es presentado en moléculas MHC. Y el linfocito B solo reconoce antígeno en forma directa. En el reconocimiento de los linfocitos B, por lo tanto, hay una pura etapa, o sea, el antígeno se une al receptor, y en el reconocimiento de los linfocitos T hay 3 subetapas. ¿Por qué? Porque el antígeno tiene que llegar al MHC para ser presentado al linfocito T. Entonces, lo primero que ocurre es que se incorpora el antígeno a la célula que lo presenta. Después se procesa en la célula presentadora y finalmente se presenta y se reconoce. Entonces, esta presentación al linfocito T es mucho más burocrática, tiene más pasos que seguir para lograr ser reconocido por el linfocito T. En este diapositivo se observan cuáles son las posibles situaciones en cuanto a la presentación y reconocimiento del antígeno. Cuando el antígeno está en el citosol, que es la primera columna que vemos acá, vale decir, están contenidos en el citosol, no en vesículas, sino que flotando en el citosol, entonces esos antígenos van a ser presentados siempre en MHC clase 1 y van a ser reconocidos solamente por linfocitos TCD8, y el efecto de este reconocimiento va a ser una respuesta efectora en la cual se mata a la célula que porta este antígeno. Esto ocurre siempre así. En segundo lugar, si en la columna del medio vemos un antígeno que está fuera de la célula, que ingresa a esta y está contenido en una vesícula, y este antígeno sí o sí va a ser presentado en MHC clase 2 y va a ser reconocido por linfocitos TCD4, y lo que va a hacer ese linfocito, después de reconocerlo, va a hacer decirle a ese macrófago o a esa célula que elimine al antígeno. Vale decir, va a activar a las células fagocíticas. En la tercera columna vemos lo que sucede con los linfocitos B, donde el antígeno está fuera de la célula, impacta al BCR, al receptor. El BCR es incorporado dentro de la célula y esta célula lo presenta en MHC clase 2 a los linfocitos TSD4, el que estimula, activa al linfocito B para que éste se transforme en célula plasmática y genere anticuerpos que van a ir a eliminar a las bacterias y a las toxinas. Entonces, en este diapositivo, que es, yo diría, uno de los más importantes de esta presentación, puesto que presenta un resumen sobre las estrategias que utiliza la respuesta inmunológica para eliminar aquello que no es propio. El reconocimiento directo por anticuerpos, estos son simplemente detalles de lo que ya hemos dicho. Vemos la combinación antígeno de color verde con el anticuerpo, que es una IgG que se
dibuja aquí de color azul y rojo. La cadena liviana es azul y la pesada es naranja, y esta estructura, como ustedes ven, y las pongo aquí para que se imaginen que el contacto entre el antígeno y el receptor para el antígeno es un contacto que tiene que ver con la forma que tienen las estructuras que se acercan y contactan. En el reconocimiento de los linfocitos T, en cambio, como se ve en la parte inferior del diapositivo, se requiere que el antígeno sea presentado en el contexto de moléculas MHC, si no, simplemente no es reconocido. Por lo tanto, lo que reconoce el linfocito T es lo propio, que es la molécula MHC, alterado por algo no propio, que es el antígeno. Y esto fue uno de los grandes descubrimientos hechos el año 74 por Doherty y Zinkernagel, que fue una verdadera revolución en el conocimiento de la inmunología. Ahora, en la presentación entonces, en el caso de los linfocitos T, se hace en el contexto de MHC. Acuérdense ustedes, de acuerdo a la clase anterior, vimos que el MHC representaba lo propio, lo distinto, lo que nos caracteriza como individuos. Y por lo tanto, esta molécula que representa lo propio es reconocida en conjunto con el antígeno, que es esta culebrita que aparece acá, en el bolsillo de esta molécula. Y este conjunto es lo que reconoce el linfocito T. Y acá se muestra en la parte superior del diapositivo los genes que codifican MHC clase 1, clase 2 y clase 3, que ya hemos analizado en las clases anteriores. Entonces, la molécula aquí señalada en rojo, el MHC clase 1, es reconocida siempre por el linfocito TCD8, y la molécula MHC clase 2 es reconocida siempre por linfocitos TCD4. ¿Y cómo se produce este reconocimiento? En este dibujo se aprecia claramente que es la forma que tiene el MHC clase 1 o 2 con el antígeno que está aquí señalado de rojo, lo que reconoce el TCR señalado aquí de color azul. Ahora, estas moléculas verdes que están a los lados, que reconocen al MHC por el costado, son las que dan cuenta de lo que ya les he dicho. El TCR de MHC, el linfocito TCD8 solo reconoce en MHC clase 1, y el linfocito TCD4 solo reconoce en MHC clase 2. Y eso se logra porque las moléculas CD4 y CD8 reconocen a estas moléculas específicamente. Y aquí en este mono se ve cómo se produce la interacción entre el péptido, que está señalado aquí en amarillo y rojo, con el bolsillo del MHC. Entonces lo que ve el linfocito, entre comillas, es esta estructura formada por lo propio, que está aquí de color azul, que es el MHC, con lo no propio, que es este péptido que está aquí de color amarillo. Yo les pido que, para que entiendan bien estas cosas, usen su imaginación y puedan realmente entender qué es lo que está reconociendo cada una de las células del sistema inmunológico. Y en el recuadro chiquitito se ve las dos alternativas: una célula infectada por un virus, por ejemplo. Vemos acá los antígenos virales que se unen a la molécula MHC. Esta molécula MHC clase 1 se expresa en la membrana y es reconocida por linfocito TCD8. En cambio, si la célula es una célula presentadora de antígenos que ha fagocitado al antígeno y este está incluido dentro de una vesícula, va a ser presentado por MHC clase 2 y
va a ser reconocido sí o sí por el linfocito T CD4. Observen bien estas figuras. Además, para complicar un poco más las cosas, se requieren la presencia de moléculas coestimuladoras para poder lograr una respuesta inmunológica. Y en este dibujo, que es muy hermoso, están todas las moléculas que hemos nombrado, y para que se entretengan un poco, los llamo a ponerle nombre a cada una de estas moléculas. A ver si se imaginan cuál es el MHC, cuál es el TCR, cuál es CD4 y cuál es CD8. Entonces, todas estas moléculas que se unen entre sí durante la presentación y reconocimiento del antígeno forman lo que se llama sinapsis inmunológica, que además de tener el TCR y el MHC, tiene moléculas de coestimulación, moléculas de adhesión, receptores para factores quimiotácticos, etc. Entonces, esta sinapsis es la que va a formar la unión entre el linfocito y la célula presentadora de antígeno, que va a ser una unión que va a durar un cierto tiempo y posteriormente se van a separar y los linfocitos van a generar la respuesta efectora. Ahora, durante este proceso, en este proceso ocurre lo que se denomina la selección clonal, en el sentido de que es el antígeno el que elige al linfocito que va a reaccionar con él, ya que solamente el linfocito específico para ese antígeno va a ser capaz de reaccionar. En estos dibujos, ustedes ven en el primer recuadro, ven un conjunto de linfocitos de distintos colores. Cada color representa una especificidad. Supongamos que el linfocito rojo es el que reconoce a un antígeno rojo, y entonces va a proliferar ese linfocito y va a generar los linfocitos efectores. Ahora, ¿cómo ocurre esto en el linfonodo? Pensemos en un linfonodo formado por linfocitos de distintos colores. Cada linfocito de un color determinado tiene una especificidad determinada. Cuando llega un antígeno de color amarillo, como el que está dibujado acá, va a seleccionar a los linfocitos antiamarillo, y estos linfocitos van a reconocerlo, van a proliferar y van a generar un clon de linfocitos específicos para ese antígeno. Y dentro de este clon de color amarillo, en este caso, específicos para ese antígeno, vamos a tener linfocitos TCD4, linfocitos TCD8, linfocitos B y linfocitos de memoria, que son los señalados acá con el núcleo verde, el núcleo rojo y el núcleo azul, parece, o lila. Entonces, si miramos el linfonodo nuevamente, vamos a ver que dentro de toda esta cantidad enorme de linfocitos con distintas especificidades, vamos a tener un clon de linfocitos antiamarillo inmediatamente capaces de efectuar la respuesta de eliminación del antígeno. Ahora, en la respuesta humoral, la presentación del antígeno es diferente, es directa y puede ser independiente de linfocitos T o dependiente de linfocitos T. En este caso se muestra aquí la situación de la respuesta T independiente, ya que el linfocito B reconoce directamente al antígeno y no necesita la colaboración del linfocito T. Aquí tenemos entonces por ejemplo, una bacteria que tiene antígenos, un polisacárido, por ejemplo, repetitivo. Entonces basta eso para que el linfocito T se active, pero en este caso va a ser una respuesta solamente mediada por IgM, solamente va a ser capaz de producir IgM la célula plasmática que deriva de este linfocito B. En cambio, la mayoría de los antígenos requieren de la colaboración del linfocito T para efectuar su mecanismo efector de eliminación del antígeno.
En este caso tenemos aquí al linfocito B en la parte de arriba del diapositivo. Tenemos al antígeno que está unido a una bacteria, o sea, forma parte de una bacteria, y el receptor del linfocito B que es una IgM. Una vez que reconoce este antígeno, el linfocito B ingiere este antígeno, lo procesa y se lo presenta a un linfocito TSD4 helper. Este linfocito TSD4 helper le regala al linfocito B citoquinas, que son estas pelotitas de color naranja, y el linfocito B entonces se activa y prolifera y produce entonces clon de linfocitos capaces de sintetizar una serie de anticuerpos que pueden ser de varias clases y además dejar células de memoria. Entonces, como ustedes habrán deducido de este diapositivo y del anterior, en las respuestas timo independientes, o sea que no dependen de linfocitos T, las inmunoglobulinas que se producen son IgM y no deja memoria. En cambio, en los antígenos T dependientes, como es este caso, se generan distintas clases de inmunoglobulinas y deja memoria. Es una respuesta mucho más perfecta. En la segunda etapa, entonces, está la activación linfocitaria y la diferenciación a célula efectora. Acá podemos observar, si ustedes miran atentamente, una célula presentadora de antígeno de color amarillo que está presentando hacia arriba a un linfocito TSD4 y abajo a un linfocito TSD8. Todas estas pelotitas azules que se ven acá son citoquinas que van a estimular a las células para que éstas se activen, sufran proliferación y se diferencien a células efectoras. Ocurre entonces que en el caso de las células pintadas aquí de color azul, que son las células efectoras TCD4, estas van a producir activación de macrófagos, activación de células B y van a generar células de memoria. En cambio, cuando lo que se reconoce es NMHC clase 1 por parte de linfocitos TCD8, estos van a generar respuestas efectoras que consisten en matar a la célula infectada y pueden también generar células de memoria. Esto es súper importante, si ustedes lo miran con cuidado van a entenderlo todo. En la tercera etapa entonces tenemos las respuestas efectoras, humoral, celular, DTH y celular citotóxica, además de las respuestas reguladoras. Nos vamos a centrar fundamentalmente en las respuestas efectoras, humoral, celular y celular citotóxica. En la respuesta celular citotóxica ocurre lo que se llama el beso de la muerte, ya lo hemos nombrado, donde el linfocito TCD8 toca a la célula infectada por virus o a la célula cancerosa o lo que sea que tenga el antígeno y la mata por apoptosis. En la respuesta celular de TH, el linfocito TCD4 activa a macrófagos para que sea el macrófago el que mate al invasor. Vale decir, en términos de un asesinato, podemos hablar que el linfocito TCD4 utiliza un sicario para matar al enemigo. El linfocito B va a generar la respuesta humoral, que consiste en anticuerpos que activan al complemento, generan inflamación, fagocitosis y de esa manera pueden eliminar al antígeno. El resumen entonces de las respuestas efectoras está acá. La respuesta humoral está mediada por linfocitos B, que se transforma en células plasmáticas, genera anticuerpos, neutraliza los microorganismos, produce fagocitosis y activa el complemento. En el linfocito TCD4 o linfocito T helper
vamos a tener secreción de citoquinas que van a activar a todas estas células que finalmente van a ser las encargadas de eliminar al antígeno. En el caso del linfocito citolítico, citotóxico o el linfocito TCD8, vamos a tener al antígeno en el citosol, vamos a tener la acción directa del linfocito contra la célula infectada y esta va a morir por acción de distintas sustancias que le va a inyectar, entre comillas, el linfocito TCD8. Y finalmente las células natural killer o asesinas naturales matan a las células infectadas y de esa manera eliminan al antígeno. La respuesta efectora humoral, con un poquitito más de detalle. Todas estas cosas ya las hemos visto en algunas ocasiones en la clase de inflamación o en la clase anterior. Y lo que hacen los anticuerpos es neutralizar, opsonizar. Existe también la acción de células NK y eosinófilos que trabajan a través de los anticuerpos, lisis de microbios cuando activan el complemento, opsonización e inflamación. La respuesta tanto humoral como celular, en este caso se muestra la respuesta humoral, tiene una fase primaria y una respuesta secundaria, en el sentido de que las respuestas primarias, que son consistentes en IgM e IgG, van a dejar células de memoria y si ponemos nuevamente el antígeno va a generar una respuesta baja en IgM y muy alta en IgG. Y en eso se basa justamente la vacuna. En la vacuna nosotros ponemos por primera vez al individuo con relación al antígeno del microorganismo y va a generar una respuesta humoral y posteriormente cuando la persona se ponga en contacto con el microorganismo ya va a tener células de memoria y va a poder generar una respuesta muchísimo más potente que va a determinar entonces la eliminación del microorganismo. Por eso es importante la vacuna y es importante vacunarse, porque de esa manera nos protegemos a nosotros mismos, pero también protegemos a toda la población, a todos nuestros hermanos. Y aquí tenemos todas las inmunoglobulinas, las clases de inmunoglobulinas que son la IgM, la IgA, la IgG1, 2, 3 y 4. Aquí se muestra solo la IgG1 y la IgE. Estas son inmunoglobulinas que tienen una misma estructura básica, pero que cumplen distintas funciones que no vamos a especificar por falta de tiempo. Aquí están los resúmenes de lo que hace cada una de estas clases de inmunoglobulinas. Y finalmente llegamos a la respuesta celular de TH, que como dije está mediada por citoquinas. En este dibujo vemos al linfocito TCD4 efector, que es un TH1, que va a interactuar con el macrófago que tiene el antígeno y lo va a activar para que sea el macrófago el que mate al antígeno. Finalmente la respuesta celular citotóxica, como les dije anteriormente, en este caso mata directamente a la célula blanco, a la célula que tiene el antígeno. En estas referencias ustedes pueden ver algunos videos donde se ve cómo ocurre esto in vivo. Y aquí vemos algunos detallitos muy simpáticos acerca de cómo se les arregla la célula TCD8 para hacer morir a la célula que está infectada o a la célula tumoral, como se muestra en este caso. Vemos que se desprenden estos pequeños
moléculas que van a ir a impactar sobre las células tumorales para producirle la apoptosis. Las respuestas reguladoras están mediadas por los linfocitos Th2 fundamentalmente y los linfocitos T reguladores, y se produce porque estos linfocitos secretan distintas citoquinas para regular distintos aspectos de las respuestas inmunológicas. Tal es así que secretando interleuquina 4 van a regular respuestas inmunes humorales, secretando interleuquina 10 e interleuquina 4 van a inactivar la acción de un macrófago que estaba activado. A través de la interleuquina 5 van a regular la acción de los eosinófilos. Entonces, el concepto que quiero que quede aquí es que las células Th2 regulan a través de la secreción de distintas citoquinas en distintas circunstancias. En resumen, entonces, tenemos la inmunidad humoral y la inmunidad mediada por células. Aquí está contenido todo lo que ya hemos dicho, el tipo de microorganismos que estimulan cada una de estas estrategias, los linfocitos que responden a ellos, el mecanismo efector y las funciones. En este diapositivo entonces está el resumen de lo que hemos dicho anteriormente. Y con esto terminamos rindiendo un homenaje al ratón, ya que sin el ratón ninguno de estos conocimientos sería posible. De hecho, el MHC fue descubierto por primera vez en estos simpáticos animalitos. De manera que si ven un ratón, no lo maten.